Él la dejó en la sala de partos, aterrorizado de ser padre. 3 años después, vio a sus hijas gemelas y no pudo dejar de llorar. Karen Brooks nunca se había sentido tan pequeña en su vida. Las paredes del hospital, una vez estériles y frías, ahora se sentían sofocantes mientras ella se aferraba al costado de la cama. Su respiración errática, su visión borrosa por las lágrimas que se negaba a derramar. Los monitores emitían pitidos constantemente, indiferentes a su miedo, su dolor, o al hecho de que el hombre que se suponía que estaría a su lado estaba parado al otro lado de la habitación, caminando de un lado a otro como un animal atrapado. Alexander Hale, el CEO de oro que comandaba salas de juntas con una sola mirada, ahora estaba inquieto, nervioso, sus ojos esquivando cualquier lugar menos hacia ella. Ella había buscado su mano hace unos momentos, agarrando sus dedos mientras otra contracción golpeaba, aguda e implacable. Su mano había estado fría, rígida, como si su tacto quemara. Ella trató de encontrar su mirada, de anclarlo, de atraerlo a este momento donde sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Pero sus ojos se negaron a quedarse en ella. Se dirigían hacia la puerta, hacia la ventana, a cualquier lugar que no fuera ella. «Alex», susurró ella, su voz ronca. «Te necesito aquí». El silencio que siguió no fue ruidoso, fue sofocante. Él no se acercó. En cambio, sus hombros se enderezaron, como si se hubiera tomado alguna decisión interna, una que cavaba un cañón entre ellos. Él caminó hacia un lado de la habitación, recogiendo su chaqueta con una gracia mecánica que se sintió surrealista. El corazón de Karen latía más fuerte que las contracciones. Ella supo lo que venía antes de que él hablara. «No puedo hacer esto, Karen», dijo, su tono plano, casi ensayado, pero sus dedos temblaban mientras se ajustaba el reloj. «No estoy listo para ser padre. No puedo. Esta no es mi vida». No fue una discusión acalorada. No hubo gritos. Solo la tranquila y demoledora comprensión de que todo lo que habían construido se estaba desmoronando en el momento en que ella más lo necesitaba. Ella se sentó allí, su cuerpo destrozado por el dolor, aferrándose a la vida que habían creado dentro de ella. Mientras él estaba de pie junto a la puerta, su espalda ya medio girada. «Estoy a punto de dar a luz a tus hijas, Alex», dijo ella, las palabras sabiendo amargas en su boca. «Te vas a ir ahora». Su mandíbula se apretó. Su mirada finalmente se posó en ella, pero había una pared de cristal entre ellos. «No soy el hombre para esto, Karen. No soy él. Te mereces a alguien que sepa cómo quedarse». Ella quiso gritarle, suplicar, pero mientras otra ola de dolor la retorcía, algo en ella se quebró en claridad. Él no se iba a quedar. Ninguna cantidad de súplicas cambiaría eso. El hombre que le había susurrado promesas en el pelo por la noche ya se había ido. Todo lo que quedaba era un extraño con un traje caro, asustado de la vida que estaba a punto de nacer. «Entonces vete», dijo ella, su voz rota pero resuelta. «Si vas a huir, hazlo ahora, porque una vez que estas niñas estén aquí, no tendrás otra oportunidad de irte». Él abrió la boca como para hablar, para ofrecer alguna versión delirante de una disculpa, pero ella apartó su rostro. Ella no le daría la satisfacción de verla romperse. La puerta se abrió con un suave clic, pero bien podría haber sido un cañonazo. Él se había ido. Así de simple. Las enfermeras regresaron, sus rostros amables e inconscientes, sus manos ajustando monitores, preparándola para el parto.
Karen respondió a sus preguntas con una eficiencia adormecida. Su corazón latía no por miedo, sino por el vacío ensordecedor que llenaba el espacio que Alex había dejado. A medida que las contracciones se intensificaron, a medida que la habitación se convirtió en un borrón de instrucciones y jerga médica, Karen se dio cuenta de que a partir de este momento, ella era la única persona en el mundo con la que estas niñas podían contar. No más fantasías, no más ilusiones, solo ella. Ella apretó los dientes, armándose de valor no solo contra el dolor, sino contra el peso de los años por venir. Y cuando el primer llanto atravesó la bruma, crudo y frágil, las lágrimas de Karen finalmente cayeron. Pero no fueron por Alex, fueron por las dos niñas diminutas que no tenían idea de que habían nacido en un mundo donde su padre ya había elegido el miedo por encima de ellas. Pero Karen hizo una promesa en ese momento. Él podría haberse ido, pero ella nunca lo haría. El apartamento era pequeño, pero era de ellas. Karen nunca había imaginado que criaría hijos en un lugar donde las paredes eran tan delgadas que podía oír la televisión del vecino a través del yeso, o donde las ventanas traqueteaban cuando el viento aullaba por la noche. Sin embargo, mientras se sentaba en el sofá desgastado, acunando a Hannah en un brazo mientras Holly dormía en su pecho, se dio cuenta de que el espacio no importaba. La seguridad, sí. Y en este pequeño apartamento, rodeada de muebles heredados y mantas de segunda mano, ella había creado un mundo donde sus hijas estaban seguras, aunque ella no lo estuviera. Los primeros meses fueron un borrón de agotamiento. El sueño era algo sobre lo que Karen leía en libros ahora, no algo que experimentaba. Ella se había convertido en una maestra en equilibrar biberones en una mano mientras calmaba llantos con la otra, sus movimientos fluidos por la repetición, su mente aguda por la necesidad. Cada día era una batalla de prioridades, pañales o alquiler, fórmula o electricidad. Opciones que nunca deberían haber existido, pero que ahora eran su realidad. Ella se volvió ingeniosa, creando lazos para el cabello y accesorios para bebés para vender en línea, pasando largas noches cosiendo hasta que le dolían los dedos, mientras sus hijas dormían en la habitación contigua, sus suaves respiraciones, la única banda sonora de su determinación. Había noches en que se sentaba en la oscuridad, después de que las gemelas finalmente se habían calmado, mirando el techo con un peso aplastante en su pecho. No por arrepentimiento. Ella no se arrepentía de Hannah y Holly, ni por un segundo, sino por la pura magnitud de hacerlo todo sola. La traición todavía estaba allí, escondida en los rincones de sus pensamientos, pero ya no la definía. La ira hacia Alex se había enfriado en algo más gélido, más distante. Él era una sombra que había sido cortada de sus vidas, y ella no tenía intención de dejarlo volver a entrar, incluso si una parte de ella todavía soñaba con lo que podría haber sido. La ciudad no era amable con las madres solteras, especialmente aquellas que se negaban a encajar en una narrativa de victimismo. Karen rechazó la lástima, aceptó cada trabajo freelance que pudo encontrar, limpiando oficinas después de horas, trabajando de camarera en una cafetería los fines de semana, y aún así, cada mañana, se despertaba con una sonrisa para sus niñas, porque ellas merecían un amor que no viniera con condiciones. Fue en uno de esos fines de semana, después de un turno particularmente agotador, que ella experimentó un momento que nunca olvidaría. Era un domingo, fresco y brillante, y el parque cerca de su apartamento estaba vivo con familias, cochecitos y risas.
Karen había abrigado a las niñas con sus pequeñas chaquetas. Sus sombreros a juego se deslizaban sobre sus rizos rubios mientras chillaban al ver las hojas caer. Ella no podía permitirse citas de juego elegantes o juguetes caros, pero el parque era gratis, y para Hannah y Holly era un país de las maravillas. Ella las observaba desde un banco, con una taza de café barato en la mano, su corazón lleno a pesar del agotamiento que nunca la abandonaba por completo. Los extraños pasaban, algunos ofreciendo pequeñas sonrisas al ver a las gemelas jugar, otros ajenos, perdidos en sus propias vidas. Karen se había acostumbrado a mezclarse con el fondo, sus luchas invisibles para un mundo que rara vez notaba a mujeres como ella. Pero ese día, mientras observaba a sus hijas perseguirse cerca del arenero, ella sintió una extraña sensación de victoria. Ella había sido dejada en la sala de partos, abandonada por el hombre que había prometido un para siempre, y sin embargo, aquí estaba ella, criando a dos niñas pequeñas increíbles que no sabían nada de abandono. Ellas solo conocían el amor, la calidez y la fuerza tranquila que su madre llevaba como armadura. Karen no sabía que a solo unas pocas cuadras de distancia, Alex Hale estaba sentado en una oficina con paredes de cristal, mirando la ciudad con el pecho vacío, perseguido por los recuerdos de la vida que él había desechado. Pero en este momento, sus mundos todavía estaban separados, orbitando la misma ciudad, pero en diferentes planos. Ella ya no pensaba en él. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque ella ya no permitía que dictara su futuro. Ella había aprendido a sobrevivir sin él. Más importante aún, ella había aprendido a vivir. Esa noche, mientras acostaba a Hannah y Holly en su cuna compartida, observándolas acurrucarse la una contra la otra, como lo habían hecho en el útero, Karen sintió que una calma se posaba sobre ella. Ellas estaban a salvo. Ellas eran amadas. Y eso, decidió, era suficiente. Ella no sabía lo que depararía el futuro, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Alex Hale podría haberse ido de ellas una vez, pero ella nunca permitiría que él, o nadie más, definiera la vida que ella estaba construyendo con sus hijas. Ellas lo habían perdido a él, pero no se habían perdido a sí mismas. La ciudad no había cambiado, pero Alex Hale sí. 3 años podían pasar sin que nadie se diera cuenta cuando vivías en salas de juntas y áticos, ahogándote en contratos y mentiras pulidas. Pero cuando llevabas el arrepentimiento como una piedra en tu pecho, el tiempo se movía de manera diferente. Ya no era un calendario lleno de reuniones lo que marcaba sus días. Eran las noches que él pasaba, preguntándose cómo sonaban las voces de sus hijas, de qué color se habían vuelto sus ojos, si alguna vez sabrían su nombre. Él se había convencido de que mantenerse alejado había sido noble, que Karen y las niñas merecían algo mejor que el hombre defectuoso que había salido de esa sala de hospital. Pero esa mentira se había deshecho lenta, dolorosamente, hasta que la vida que él había construido le pareció hueca. Él había intentado distracciones, adquisiciones, asociaciones, titulares que lo pintaban como un líder visionario, pero nada de eso silenciaba el dolor silencioso que crecía más fuerte con cada año. Ese dolor se volvió insoportable una tarde de miércoles ordinaria. Él no se suponía que estuviera en ese parque. Sus reuniones habían terminado temprano, y el aire de la ciudad se sentía sofocante dentro de su oficina. Él había salido a caminar, más por falta de rumbo que por intención, su mente desordenada con el ruido habitual,
cuando un sonido familiar atravesó el caos. Risa. No la clase hueca que él estaba acostumbrado a oír en galas corporativas, sino genuina, indomable y tan dolorosamente pura que lo detuvo en seco. Él se giró hacia el sonido y su aliento se detuvo. Al otro lado del parque, cerca de un banco de madera desgastada, Karen estaba sentada con un libro en su regazo. Ella no lo había visto. Su cabello era más largo ahora. Su postura todavía llevaba la gracia que él recordaba, pero ella se veía diferente. Más fuerte, más contenida. Pero no era ella lo que le debilitaba las piernas. Eran las dos niñas pequeñas con cabello rubio dorado cayendo por el césped, sus ojos azules, sus ojos brillando de alegría mientras perseguían burbujas que flotaban perezosamente en la brisa. Él sintió algo fracturarse profundamente dentro de él. Esas niñas, sus hijas, estaban vivas con un mundo del que él nunca había sido parte. Él observó cómo Karen levantaba la vista de su libro, su mirada siguiendo a las niñas, con una sonrisa suave que no contenía la amargura que él temía. Ella lo había logrado. Ella las había criado sin él. Y eran perfectas. La culpa era un peso físico ahora, presionando su pecho hasta que sus rodillas cedieron. Él se tambaleó hacia un banco cercano, la cabeza entre las manos, todo su cuerpo temblando con la comprensión de lo que se había perdido. Él había imaginado este momento incontables veces, pero ninguna de sus fantasías lo había preparado para el dolor crudo y sofocante de verlas a distancia, intocadas por su presencia, prosperando en una vida donde él no era más que un fantasma. Las lágrimas le ardieron en los ojos, y por una vez, él no intentó combatirlas. La pulida máscara de CEO se agrietó y se cayó mientras él lloraba en silencio, abrumado por un maremoto de arrepentimiento. Él no merecía verlas, y sin embargo, allí estaban, existiendo sin él, demostrando con cada risita que su ausencia no había sido una tragedia, había sido una elección. Su elección. Él se sentó allí, escondido a plena vista, observando cómo Karen reunía a las niñas para un refrigerio. Él podía ver la forma en que ellas se inclinaban hacia ella, la forma en que sus manos se movían con facilidad, equilibrando a dos niñas pequeñas como si fuera la cosa más natural del mundo. Él se dio cuenta de cuántas primeras veces él se había perdido. Sus primeros pasos, primeras palabras, primeros cumpleaños. Momentos que él había cambiado por una carrera hueca, construida sobre el miedo y la cobardía. Pero lo que más lo destrozó fue lo poco que ellas lo necesitaban. Ellas estaban completas, sin él. Y sin embargo, como si sintiera sus ojos sobre ellas, una de las niñas, él ni siquiera sabía si era Hannah o Holly, se giró en su dirección. Sus miradas se encontraron, fugaces pero innegables. Ella no lo reconoció, por supuesto, pero en esa fracción de segundo, algo dentro de él se rompió. No fue una gran revelación o una epifanía cinematográfica. Fue tranquilo, devastador y completamente real. Él no tenía derecho a ser parte de sus vidas, pero él no podía mantenerse alejado. Karen notó el cambio de inmediato. Ella siguió la mirada de su hija y sus ojos lo encontraron. El tiempo pareció detenerse. No hubo drama en su reacción. No hubo jadeo, ni ira visible. Ella lo miró de la misma manera que miraría a un extraño sentado en un banco del parque. Y en ese momento, Alex sintió el impacto total de lo que él había hecho. Ella no lo odiaba.
Peor aún, ella había pasado página. Él quiso levantarse, acercarse, decir algo, pero sus pies se sintieron anclados al suelo. ¿Qué podría decir que importara? Lo siento. Esa palabra se había desintegrado hace mucho tiempo. Ella volvió a centrar su atención en las niñas, nunca reconociendo su presencia más a fondo. Eso, más que cualquier insulto, fue el castigo que él merecía. Pero él no se fue. Él se sentó allí hasta que ellas recogieron sus cosas y se fueron, observando desde la distancia cómo Karen guiaba a las niñas hacia su cochecito doble, su parloteo desvaneciéndose en el ruido de la ciudad. Él no la siguió, todavía no. Él sabía ahora que la redención no vendría con una disculpa. Vendría con acción. Y comenzaría por presentarse, no para exigir un lugar en sus vidas, sino para ganárselo. Por primera vez en años, Alex tuvo claridad. Él había huido una vez. Él no huiría de nuevo. Incluso si Karen nunca le hablaba, incluso si sus hijas nunca sabían quién era, él estaría allí. Él estaría presente. Porque algunos errores eran demasiado grandes para el perdón. Pero eso no significaba que dejaras de intentarlo. Y así, sentado solo en ese banco del parque, rodeado por los fantasmas de la vida que él pudo haber tenido, Alex Hale hizo un voto silencioso. Él no se iría de nuevo. Ni ahora. Ni nunca. A la mañana siguiente, Karen tuvo una extraña sensación. Una sensación de ser observada, pero no de una manera amenazante. Era una presencia sutil, el peso de ojos que no se atrevían a acercarse demasiado. Ella sabía que era él. Ella había visto a Alex el día anterior, sentado al otro lado del parque, y aunque ella no lo había demostrado, su corazón había reaccionado de una manera que la frustraba. Ella había pensado en cómo se sentiría si llegara ese momento. Había ensayado palabras más afiladas que cuchillos, pero cuando sus ojos se encontraron, no fue rabia lo que la llenó. Fue decepción. Fría y basta. Pero ahora, mientras preparaba el cochecito y vestía a Hannah y Holly con sus chaquetas amarillas a juego, ella no estaba segura de qué haría si lo veía de nuevo. Una parte de ella quería ignorarlo, actuar como si él no existiera. Otra parte, la más tranquila y agotada, se preguntó si era hora de enfrentarlo correctamente. No para cerrar un ciclo, sino porque ella estaba cansada de arrastrar su ausencia como una sombra a través de cada día de su vida. Ellas caminaron por la misma ruta hacia el parque. Las niñas charlaban sobre los pájaros que querían ver, sus voces puras e intactas por las complicaciones de la edad adulta. Karen las envidiaba, su mundo todavía simple y seguro. Cuando ellas llegaron a su lugar habitual, cerca del área de juegos, ella lo notó al instante. Él estaba allí de nuevo, apoyado contra un poste de luz, no escondiéndose, pero no lo suficientemente audaz como para acercarse. Sus manos estaban en los bolsillos de su abrigo, su postura tensa, como si cada músculo de su cuerpo estuviera listo para reaccionar si ella tan solo lo reconocía. Karen no reaccionó de inmediato. Ella dejó a las niñas salir del cochecito, las ayudó a subir los escalones del tobogán, sus movimientos deliberados, dándose tiempo para decidir qué hacer. Ella podría fingir que él no estaba allí, continuar su día como si él fuera solo otro extraño de paso. Pero cuando ella miró hacia atrás, vio el peso de la culpa en su postura, el agotamiento que no tenía nada que ver con noches sin dormir y todo que ver con 3 años de huida. Algo dentro de ella cambió.
Ella se acercó a él, lentamente, cada paso medido. Él la notó de inmediato. Su cuerpo se enderezó. Sus ojos se fijaron en los de ella con una desesperación que él no se molestó en enmascarar. Ella se detuvo a pocos metros de distancia, manteniendo la distancia entre ellos como un escudo protector. ¿Qué quieres, Alex? Su tono era tranquilo, distante, pero su corazón latía con fuerza dentro de su pecho. Él no habló de inmediato. Su boca se abrió, luego se cerró, como si las palabras se hubieran atascado en algún lugar profundo, atrapadas bajo capas de vergüenza. Él finalmente exhaló, sus hombros caídos. No espero que me escuches. Ni siquiera sé si merezco que te quedes aquí. Pero necesitaba verlas. Necesitaba verte. Karen se cruzó de brazos, no como una barrera, sino porque la anclaba. ¿Nos viste? ¿Ahora qué? Sus ojos se dirigieron al área de juegos donde Hannah y Holly jugaban, inconscientes de la gravedad entre sus padres. No quiero perturbar tu vida, Karen. Sé que perdí todos los derechos el día que salí de ese hospital, pero no puedo seguir fingiendo. No puedo vivir como si no existieran para mí. No te estoy pidiendo perdón. Yo solo necesito estar aquí, incluso si es a distancia. Sus palabras no estaban pulidas. Eran crudas, atropelladas, pero genuinas. Karen no se ablandó. Ella no podía permitírselo. No se trata de lo que tú necesitas, Alex. Se trata de lo que ellas necesitan. Ellas no saben quién eres. No eres su padre solo por biología. Ese papel tiene que ganarse, y tú renunciaste a tu oportunidad en el momento en que elegiste el miedo sobre ellas. Alex se estremeció, pero asintió. Él no discutió. Entonces déjame ganarlo. Estaré aquí, Karen, todos los días. No cruzaré una línea que no permitas, pero estaré aquí. Ella lo miró, lo estudió, preguntándose cuánto de esto era culpa y cuánto era intención real. Él parecía más pequeño de lo que ella recordaba, no en estatura, sino en ego. El hombre que una vez se sostuvo como si el mundo girara a su alrededor, ahora estaba de pie, como alguien que entendía que no era así. Ella no tenía la energía para luchar contra él. No ahora. Pero ella tenía el poder de establecer las reglas. No les hablas, dijo con firmeza. No te acercas a nosotras. Te quedas donde estás. Observas. Si decido un día que eres lo suficientemente seguro para acercarte, te lo haré saber. Pero hasta entonces, eres un extraño, Alex. Nada más. Sus ojos brillaron con emoción, pero él no protestó. Él simplemente asintió, una ligera inclinación de cabeza agradecida. No era el resultado que él había esperado, pero era más de lo que él merecía. Mientras Karen se giraba para caminar de regreso al área de juegos, ella sintió su mirada seguirla, pero ya no se sintió invasiva. Se sintió como el comienzo de un ajuste de cuentas lento y difícil. Esa noche, mientras acostaba a las niñas, Hannah susurró: «Mami, ¿por qué ese hombre nos estaba mirando?» Karen hizo una pausa, la pregunta atravesando su compostura cuidadosamente mantenida. Ella besó la frente de su hija y simplemente dijo: «Solo alguien averiguando lo que es importante». Ella no les debía una explicación todavía. Un día, tal vez, pero no todavía. Mientras estaba acostada en la cama más tarde, el zumbido distante de la ciudad llenaba el silencio. Karen supo que esto no había terminado. Alex había regresado, no con grandes gestos o disculpas vacías, sino con una presencia que se sentía como un desafío silencioso. Ella no sabía si alguna vez lo perdonaría, pero por ahora,
ella le permitiría quedarse en el fondo, observar, esperar, dejar que demostrara que él no iba a huir de nuevo. Los días que siguieron se convirtieron en una prueba de resistencia silenciosa. Fiel a su palabra, Alex regresó al parque todas las mañanas, nunca temprano, nunca tarde, posicionándose a una distancia respetuosa, lo suficientemente cerca para observar a Hannah y Holly jugar, pero lo suficientemente lejos para que no se sintiera intrusivo. Él no se acercó. Él no saludó. Él no sonrió a menos que las niñas miraran en su dirección. Él era un observador silencioso, un hombre tratando de ganarse un lugar en una vida que ya había seguido sin él. Karen notó todo. Ella notó la forma en que su postura permanecía tensa, como si él estuviera constantemente reprimiendo el impulso de acercarse. Ella notó cómo sus ojos seguían a sus hijas con una dulzura que ella no había visto en él antes, una crudeza que no podía ser fingida. Ella también notó cómo él nunca parecía frustrado o impaciente. Él simplemente se presentaba, día tras día, como si ese simple acto fuera todo lo que él podía ofrecer. Y quizás la única cosa que importaba ahora. No era un acto. Ella había esperado que él se cansara, que su orgullo o incomodidad lo alejaran después de unos días. Pero él no lo hizo. Ya sea que lloviera o el viento picara bruscamente, Alex Hale estaba allí, con las manos en los bolsillos, observando con una mirada que contenía tanto anhelo como arrepentimiento silencioso. La guardia de Karen no cayó fácilmente. Ella había construido muros demasiado altos para dejar que las palabras los derribaran. Pero la acción consistente y humilde, era más difícil de ignorar. Las niñas también comenzaron a notarlo. Los niños tienen una habilidad asombrosa para sentir la energía. Ellas lo vieron no como una amenaza o un extraño, sino como un hombre que siempre estaba allí. Ellas comenzaron a saludarlo mientras jugaban, sus saludos inocentes atravesando la tensión con una facilidad desarmante. Una tarde, después de una mañana agotadora de manejar rabietas de las gemelas, Karen se encontró sentada en su banco habitual, la cabeza inclinada hacia atrás, los ojos cerrados contra el sol. Ella podía oír a Hannah y Holly riendo en algún lugar cerca de los columpios. Ella también podía sentir la presencia de Alex a su izquierda, de pie bajo un árbol, quieto y vigilante. Algo en ella, fatiga, frustración, o tal vez una chispa de misericordia cautelosa, rompió su resolución. Ella habló sin abrir los ojos. «Sabes, no te haces ningún favor acechando por ahí como un fantasma». Hubo una pausa, densa de sorpresa. Luego su voz, vacilante pero firme. «No estoy seguro de tener derecho a hacer más que eso». Karen exhaló lentamente, abriendo sus ojos, girando su cabeza justo lo suficiente para captar su silueta. «No lo tienes. Todavía no. Pero te ves ridículo parado allí fingiendo que no te estás congelando». Alex ofreció una leve sonrisa, un fantasma del hombre seguro que él solía ser. Él se acercó lentamente, cuidadoso con cada paso, como un hombre navegando por un campo minado. Él no se sentó a su lado. En cambio, él se paró a unos metros de distancia, sus manos metidas profundamente en los bolsillos de su abrigo. «No estoy aquí para hacer esto más difícil para ti», dijo en voz baja. «Solo quiero ser una presencia en la que ellas puedan confiar, incluso si es a distancia». Karen lo estudió. Su traje estaba ausente, reemplazado por un suéter simple y jeans desgastados. Su cabello era más largo, más desordenado,
Él parecía un hombre que había sido despojado de todo lo que una vez amortiguó su ego. Ella podía ver el esfuerzo que le costaba mantenerse humilde, luchar contra el impulso de arreglar las cosas con grandes gestos. Para un hombre como Alex, la moderación era quizás la mayor disculpa de todas. «Estás a prueba», dijo ella, su tono más ligero, pero aún con filo. «Se te permite pararte más cerca. Eso es todo. Sin presentaciones, sin reclamos. Eres solo, el hombre que ayuda con el cochecito si se lo pido». La sonrisa de Alex no fue de triunfo, fue de agradecimiento. Él asintió, comprendiendo la gravedad de lo que ella acababa de darle. Una astilla de confianza, no más grande que una grieta. Pero una grieta era suficiente para él. A partir de ese día, Alex se convirtió en un asistente silencioso en sus rutinas diarias. Él ofrecía su mano cuando el cochecito se enganchaba en un bordillo. Él le ofrecía silenciosamente a Karen una botella de agua cuando ella se veía agotada. Él nunca se excedió. Él nunca asumió. Pero cada pequeño acto resquebrajaba el muro invisible entre ellos. Fueron las niñas quienes, sin saberlo, aceleraron el deshielo. Una mañana, Holly, siempre la más valiente de las dos, corrió hacia él sosteniendo un diente de león, su rostro radiante de orgullo. «Para ti», exclamó, empujando la flor en su mano. Alex se agachó, sus manos temblando ligeramente mientras aceptaba la frágil ofrenda. «Gracias, cariño», susurró, su voz entrecortada. Karen observó, con los brazos cruzados, preparada para intervenir si era necesario. Pero cuando ella vio con qué suavidad él manejó el simple gesto, cómo él no presionó para obtener más, sus defensas vacilaron. Hannah hizo lo mismo días después, tirando de su mano hacia el arenero, como si fuera la cosa más natural del mundo. Alex nunca inició estas interacciones. Él dejó que ellas vinieran a él. Permitió que su inocencia dictara los límites. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el parque de un suave dorado, Karen se sentó junto a Alex en el banco. El silencio entre ellos ya no era cortante, sino contemplativo. Las niñas estaban construyendo algo elaborado en el arenero. Sus risitas llenaban el aire. «Ha sido diferente», dijo Karen, sin mirarlo. «No sé si es real todavía, pero se siente diferente». Alex asintió, su mirada fija en las gemelas. «Pasé tanto tiempo teniendo miedo de fallar, que olvidé que presentarse importaba más que hacerlo bien. Sé que no puedo arreglar el pasado, pero estoy aquí ahora, por el tiempo que me permitas estar». Karen no respondió de inmediato. Ella observó cómo Holly llamaba a Alex, exigiendo su atención para su nuevo castillo de arena. Él se levantó, moviéndose hacia ella con una ternura que era a la vez desgarradora y sanadora de presenciar. Mientras ella se sentaba allí, sola en el banco por primera vez en días, Karen se dio cuenta de que el peso que ella había estado cargando no era solo sobre la traición, era sobre el miedo a abrirse de nuevo a la decepción. Pero Alex no estaba pidiendo una segunda oportunidad. Él estaba demostrando que estaría allí incluso sin una. Y lentamente, en contra de sus propias expectativas, Karen se encontró preguntándose si tal vez, solo tal vez, había espacio para él en la vida que ella había construido para sí misma y las niñas. No como el hombre que se había ido, sino como el hombre que se negaba a irse de nuevo. Habían pasado casi 2 meses desde que Alex se había insertado discretamente en el trasfondo de sus vidas, y Karen tuvo que admitir, aunque no en voz alta, que su persistencia estaba comenzando a sentirse menos como una intrusión
y más como una tranquilidad tácita. Su presencia se había convertido en un ritmo constante en su rutina. Las niñas, en su inocente simplicidad, ahora esperaban que él estuviera en el parque, esperando para empujarlas en los columpios o para aplaudir su última obra maestra en el arenero. Para ellas, él seguía siendo el amigo de mami, una figura gentil y paciente que nunca exigía atención, pero que siempre estaba allí cuando se le necesitaba. Karen no se lo había puesto fácil. Ella no le había ofrecido ningún camino a seguir más allá de su tranquila proximidad. Sin embargo, él nunca vaciló. No hubo grandes gestos, ni confesiones repentinas rogando perdón. Su disculpa llegó en forma de presentarse, consistentemente, humildemente, sin expectativas. Y eso, más que cualquier palabra, comenzó a erosionar los muros que ella había construido para mantenerlo fuera. Pero ella también sabía que el mundo de Alex no era tranquilo. Su familia, especialmente su padre, prosperaba con el control, con las apariencias. Y un hombre como Alexander Hale no desaparecía de los titulares solo porque él quisiera. Ella había estado esperando que la otra zapatilla cayera, y finalmente lo hizo. La primera señal fue un titular en un sitio de chismes local, inocuo a primera vista, pero cargado de implicaciones. Heredero multimillonario se reconecta con antigua llama, un cuento de Cenicienta o un juego calculado. Karen había visto suficiente manipulación mediática en su vida para entender exactamente quién lo había plantado. El padre de Alex nunca había sido sutil. Esa misma tarde, su teléfono comenzó a vibrar con llamadas de números desconocidos, reporteros buscando una cita, buitres disfrazados de periodistas husmeando en busca de escándalo. Ella no contestó. Ella nunca lo haría. Pero su corazón se hundió, no por miedo por sí misma, sino por la vida tranquila que ella había luchado tan duro por construir para sus hijas. Cuando ella vio a Alex a la mañana siguiente, de pie en su lugar habitual junto al roble, su expresión confirmó sus sospechas. Él parecía enojado, pero no con ella. El tipo de ira que venía de observar a viejos poderes, tratar de manipular una vida que ya no era suya para controlar. Él se acercó a ella con cautela, sus movimientos cuidadosos, pero esta vez su silencio estaba lleno de tensión. «Quería advertirte antes», dijo él, su voz tensa, pero no sabía cómo sin empeorarlo. «Mi padre está tratando de usarte, de usarlas, para hacerme volver a la línea. No le gusta que me haya distanciado. Él está tratando de arrastrar esto al centro de atención». Karen se cruzó de brazos, manteniéndose firme, sus ojos agudos. «Me lo imaginaba. No es la primera vez que me etiquetan como la madre cazafortunas de tus hijos, pero no permitiré que él manipule sus vidas para su juego». La mandíbula de Alex se apretó. «No voy a permitir que él te toque a ti ni a ellas. He comenzado el proceso para cortar los lazos legales. No es limpio. Va a ser complicado. Pero prefiero perder cada dólar atado a su nombre que dejar que él te use como un peón». Karen le creyó. Por una vez, sus palabras no estaban codificadas en lenguaje de negocios o matices estratégicos. Eran crudas, personales. Pero ella también sabía cómo operaban las familias poderosas como los Hale. Ellas no se echaban atrás por despertares morales. Ellas se echaban atrás cuando eran acorraladas, cuando eran expuestas. «Publicidad es lo que él quiere», dijo Karen, su mente ya tejiendo planes. «Pero no el tipo que él controla. Si él quiere una historia pública, bien. Le daremos una. La verdad». Alex parpadeó,
sorprendido, pero rápidamente entendió. ¿Quieres hacerlo público? ¿En nuestros términos? Karen asintió. Conozco a un reportero. Alguien que no le debe nada a tu padre. Alguien que lo contará tal como es, no como tu familia lo guioniza. No era un plan nacido de la venganza, nació del agotamiento. Ella estaba harta de esconderse, harta de dejar que otros moldearan la narrativa de su vida. Si Alex realmente quería ser parte de su mundo, sería a través de la honestidad, a través de estar a su lado cuando el mundo observaba, no escondiéndose detrás de puertas cerradas. La entrevista se programó para la semana siguiente. Grace Monroe, una periodista conocida por desmantelar la hipocresía corporativa, llegó al apartamento de Karen sin séquito, sin cámaras llamativas. Solo un cuaderno, una grabadora y una mirada aguda e inteligente. Ella escuchó mientras Karen contaba su historia, no como una víctima, no como un titular escandaloso, sino como una mujer que había sido forzada a reconstruir su vida cuando el hombre que ella amaba la había abandonado. Alex se sentó a su lado, en silencio la mayor parte del tiempo, solo hablando cuando se le preguntó, sus palabras cuidadosas, directas, pero sin ser defensivas. Cuando se publicó el artículo, no desató un circo mediático. Desató algo más tranquilo, pero mucho más poderoso. Apoyo. Extraños que no tenían razón para preocuparse se comunicaron con mensajes de comprensión. Otras mujeres compartieron sus historias de ser echadas a un lado por hombres que temían la responsabilidad. Y de repente, el arma del padre de Alex se había convertido en un escudo, protegiendo a las mismas personas que él buscaba manchar. Alex no había anticipado el cambio. Él había esperado reacciones violentas, quizás incluso amenazas legales. Pero lo que él no había esperado era cómo la verdad podía desarmar incluso la manipulación más calculada. Las llamadas de su padre, una vez implacables, se habían detenido. El silencio era su propia victoria. Para Karen, no se trataba de ganar una batalla. Se trataba de recuperar su narrativa, no para la aprobación pública, sino para sí misma. Y mientras estaba sentada en el parque esa tarde, observando a Alex empujar a Hannah y Holly en los columpios, con una presencia tranquila y constante, ella se dio cuenta de que la guerra no era por el perdón, era por la elección. Ella no había elegido que Alex se fuera, pero ahora, cada día que él se presentaba, cada mañana que él estaba tranquilamente a su lado, era una elección. Y lentamente, pieza por pieza, Karen sintió que el peso del pasado aflojaba su agarre. Alex no necesitaba luchar por un título. Él no estaba pidiendo que se le devolviera la paternidad. Él se la estaba ganando de la única manera que importaba, estando allí. Y eso, más que cualquier titular, era el comienzo de algo real. El parque siempre había sido un lugar de rutina para Karen, un santuario predecible, donde ella podía ver a sus hijas correr libremente, sin el miedo a que las complicaciones de la vida invadieran su pequeño mundo. Pero hoy, el aire se sintió diferente. No era un cambio en el clima o el entorno, era algo más tranquilo, más profundo, un cambio en la forma en que ella observaba a Alex moverse entre ellas. Él ya no se cernía a la distancia. Él estaba presente ahora, en las formas más pequeñas, más naturales. Él cargaba a Hannah cuando ella se tropezaba y se raspaba la rodilla. Él pacientemente dejaba que Holly le trenzara los dedos como si fueran mechones de pelo. Él no pedía reconocimiento o aprobación.
Él existía en sus vidas como si siempre hubiera pertenecido allí. Karen había sido cautelosa, poniendo a prueba su compromiso con el silencio en lugar de las palabras, esperando ver si su paciencia se agotaría. Nunca lo hizo. Él había aprendido a escuchar más de lo que hablaba, a notar las tareas invisibles que ella manejaba a diario y a asumirlas en silencio sin pedir gratitud. No fue un gran gesto lo que hizo que ella se diera cuenta ese día. Fue la forma en que él instintivamente limpió la boca de Holly después de que se derramara un helado. No con torpeza, sino con el toque suave y practicado de un padre. Fue la forma en que Hannah buscó su mano sin pensar, como si su pequeño corazón hubiera decidido por ella que él estaba a salvo. Karen se encontró observándolo más a menudo ahora, no por sospecha, sino por una renuente admiración. Ella había pasado tanto tiempo preparándose para la decepción, que no se había dado cuenta de lo agotador que era aferrarse a esa armadura. Alex no era el hombre que ella había conocido en esa sala de hospital, pero él tampoco era un extraño. Él se había convertido en algo más por completo. Alguien que había sido roto y había elegido reconstruirse no a través de palabras, sino a través de acciones. Un momento tranquilo a la vez. Más tarde esa noche, mientras caminaban a casa desde el parque, las niñas saltaban delante. Alex caminaba a su lado, no demasiado cerca, sin asumir, pero presente. El silencio entre ellos había cambiado. Ya no estaba lleno de acusaciones no dichas. Era un tranquilo reconocimiento de un espacio compartido, de un ritmo que sin saberlo habían encontrado juntos. «No pensé que durarías tanto», dijo Karen, su tono libre de malicia. Era una declaración de hechos. Alex la miró, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Yo tampoco, pero he llegado a darme cuenta de que irse fue fácil. Quedarse, esa es la cosa más difícil que he hecho». Karen asintió, apreciando la honestidad. «Están empezando a esperarte, ¿sabes? Hannah pregunta si el tío Alex estará en el parque todas las mañanas». Hubo un destello de dolor en sus ojos ante el título, pero él no la corrigió. «Estaré allí, mientras ellas me dejen». La vulnerabilidad en su voz la golpeó. Él no estaba exigiendo un lugar. Él ni siquiera estaba pidiendo uno. Él simplemente tenía la esperanza. Karen nunca lo había visto así. Despojado de arrogancia, de derecho, él era solo un hombre tratando de hacer lo correcto, no para su propia absolución, sino para dos niñas pequeñas que no tenían idea del viaje que él había tomado para pararse a su lado. Ellas llegaron al edificio de apartamentos y, como siempre, Alex se detuvo en la entrada, sin cruzar un límite tácito. Pero esta noche se sintió diferente. Karen dudó, su mano en el pomo de la puerta, una batalla interna librándose en su pecho. Ya no se trataba del perdón, no se trataba del orgullo. Se trataba de si ella estaba lista para admitir que la vida que ella había reconstruido podría ser lo suficientemente fuerte como para dejarlo entrar. «Puedes subir», dijo ella, las palabras sabiendo extrañas pero necesarias. A las niñas les gustaría que les leyeras un cuento para dormir. El aliento de Alex se detuvo, pero él lo enmascaró con un asentimiento. Él no se apresuró a entrar. No dejó que su emoción lo traicionara. Él simplemente la siguió subiendo las escaleras, igualando su paso, como si cada paso fuera sagrado. El apartamento era pequeño, todavía desordenado con juguetes y ropa sucia que nunca parecía plegarse sola. Pero para Alex, se sintió como un palacio. Él se sentó en el suelo de la sala de estar, mientras Hannah y Holly amontonaban libros en su regazo, su energía contagiosa,
su confianza dada sin condiciones. Karen observó desde el umbral de la cocina, con los brazos cruzados, pero con una leve sonrisa suavizando sus facciones. Mientras Alex leía, su voz animada y llena de vida, las niñas se acurrucaron contra él, sus risas llenando el espacio de una manera que se sintió transformadora. No se trataba de borrar el pasado, se trataba de llenar el presente con suficientes momentos para que aquel comenzara a desvanecerse naturalmente. Después de que las niñas se durmieron, enredadas en mantas en los brazos de la otra, Karen le entregó a Alex una taza de té, indicándole que se sentara en el sofá. Ellos se sentaron en un silencio cómodo, la ciudad zumbando débilmente fuera de la ventana. «No te estoy ofreciendo borrón y cuenta nueva», dijo Karen, sus ojos firmes. «No hay empezar de nuevo, pero hay continuar, día a día, si estás dispuesto». La respuesta de Alex fue simple, pero llevó el peso de cada error, cada redención y cada promesa silenciosa por la que él había vivido desde que regresó. «No hay nada más que yo quiera más». No fue una declaración de victoria, no fue un final. Fue el primer reconocimiento genuino de que de alguna manera ellos habían encontrado su camino a un lugar donde el pasado ya no tenía que definirlos. El camino por delante aún sería desigual, pero era suyo para caminar. Y por primera vez en mucho tiempo, Karen se permitió creer que tal vez, solo tal vez, Alex no se iría de nuevo. Los primeros días de otoño trajeron consigo un nuevo ritmo, uno que Karen no había planeado, pero que se encontró aceptando. El aire fresco pareció despojar los últimos restos de los muros que ella había construido alrededor de su pequeña familia. Las hojas en el parque comenzaron a cambiar de sus verdes vívidos a dorados profundos y rojos oxidados, y con cada mañana que Alex se presentaba en su puerta, en lugar de esperar a distancia, se convertía en menos una sorpresa y más una expectativa. No solo para las niñas, que hace mucho habían decidido que él era parte de su mundo, sino para la propia Karen. Ella había estado preparada para una pelea, para un hombre que eventualmente se cansaría de demostrar su valía y se retiraría al mundo que una vez lo había mantenido aislado. Pero Alex no se había ido. Su presencia ya no era frágil, ya no estaba teñida de desesperación. Chipoma había convertido en algo constante, algo que daba estabilidad. No en grandes gestos, sino en las formas tranquilas en que él llenaba los vacíos de su vida diaria. Él arreglaba la puerta chirriante del gabinete sin que se lo pidieran. Recogía bocadillos extra para las niñas sin buscar reconocimiento, y lo más importante, él escuchaba. Él escuchaba las largas historias de Hannah sobre mariposas, las dramáticas recreaciones de Holly de dibujos animados, y los silencios de Karen cuando ella no tenía la energía para llenar el espacio con palabras. No fue un solo momento lo que cambió las cosas. No fue una confesión dramática o una confrontación emocional. Fue la acumulación de pequeñas, consistentes elecciones que Alex hacía todos los días para quedarse, para presentarse, para existir en los espacios donde él había estado ausente una vez. Karen había pasado tanto tiempo preparándose para la decepción, que cuando no llegó, ella se encontró preguntándose cautelosamente qué vendría después. Esa pregunta se respondió sola una tarde de domingo. Ellos habían pasado la mañana en el parque, como de costumbre, pero en lugar de caminar de regreso al apartamento, Alex sugirió un desvío. Él estaba nervioso, aunque lo disimulaba bien, jugueteando con las mangas de su suéter, mientras él los guiaba por un camino que Karen no esperaba.
Ellos llegaron a un rincón pequeño, tranquilo del parque donde se alzaba un viejo mirador de madera, rodeado de hojas caídas. En el banco debajo de él había una caja simple, envuelta en papel marrón, con una pequeña cinta. No había audiencia, no había cámaras, no había escena guionizada. Solo eran ellos. Karen lo miró, la sospecha parpadeando en sus ojos, pero antes de que ella pudiera hablar, Alex levantó sus manos en señal de rendición. No es lo que piensas. Sin discursos, sin anillos, solo algo que he querido darte. Ella se acercó a la caja con cautela, las niñas aferrándose a sus lados, su curiosidad irradiando a través de sus pequeñas manos que agarraban sus dedos. Ella desató la cinta, despegó el papel, y dentro encontró un collar. No era llamativo o caro. Una cadena delgada, delicada con 2 pequeños colgantes, cada uno grabado con un nombre, Hannah y Holly. El aliento de Karen se cortó en su garganta. Ella no se había dado cuenta de cuánto ella había querido que él las viera, no como símbolos de su fracaso, sino como sus hijas, como su orgullo. La voz de Alex fue suave, casi vacilante. Sé que no puedo pedir mucho, pero yo quería que tuvieras algo que no fuera sobre mí o mi familia o los errores que yo cometí. Solo ellas. Solo las 2 personas que me enseñaron a ser más de lo que yo era. Karen no sabía qué decir. Por primera vez, ella estaba desprevenida. Sus defensas, tan cuidadosamente mantenidas, no tenían nada a qué aferrarse. Ella miró a sus hijas, sus ojos brillantes reflejando la simple verdad. Este hombre, el que las había abandonado una vez, había elegido quedarse en la forma más tranquila, más persistente. Holly fue la primera en hablar, señalando el collar. «Mami, esas somos nosotras». Karen sonrió, una sonrisa real, desprotegida, y miró a Alex. «Realmente no sabes cuándo rendirte, ¿verdad?» Él negó con la cabeza. Sus labios se curvaron en una mueca familiar, más suave ahora, humillado por el tiempo. «No cuando importa». Ella tomó el collar, abrochándolo alrededor de su cuello, sintiendo el peso de él posarse contra su piel, no como una carga, sino como un recordatorio tranquilo de lo lejos que ellos habían llegado. Ella no le ofreció perdón. Ella no ofreció promesas. Pero mientras ella tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él, fue suficiente. Ellos se sentaron debajo del mirador, mientras las niñas jugaban en las hojas, la luz de la tarde filtrándose a través de los listones de madera, proyectando patrones dorados a través de sus manos unidas. Por una vez, no había tensión, no había anticipación de la próxima palabra hiriente o paso en falso. Solo había presencia, solo la realidad de lo que ellos habían construido, no perfectamente, no fácilmente, sino pieza por frágil pieza. Alex no pidió ser llamado papá ese día. Karen no lo ofreció. Ya no se trataba de títulos, se trataba de presentarse. Y él había hecho eso, no solo hoy, sino todos los días desde el momento en que él había decidido dejar de huir. Cuando ellos caminaron a casa, las niñas tomadas de ambas manos mientras ellas saltaban delante, Karen se dio cuenta de que la vida que ella había luchado por proteger no se había disminuido al dejar entrar a Alex. Se había fortalecido, no porque él los completara, sino porque él había aprendido a pararse a su lado, sin pedir estar en el centro. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Karen se encontró parada junto a la ventana, observando las luces de la ciudad parpadear como estrellas distantes. Alex estaba en el sofá, durmiendo ligeramente, un brazo colgando sobre el respaldo,
una presencia tranquila en un espacio que una vez se había sentido demasiado pequeño para cualquier otra persona. Ella lo observó, no con el peso de las traiciones pasadas, sino con una esperanza cautelosa de que tal vez, solo tal vez, esto era lo que significaba reconstruir, no borrar las grietas, sino dejar que la luz se filtrara a través de ellas. Ella no lo despertó. Ella simplemente apagó las luces, dejándolo allí, parte del hogar del que él una vez se había alejado, pero ahora, finalmente, se había ganado su lugar dentro. Y por primera vez, Karen no estaba esperando que él se fuera.